Buenas tardes, amigos de la mesa laboral que nos siguen los domingos a las 18 horas para tratar temas del mundo del trabajo, sus normativas, las reglas y sus problemas que se han acumulado en los últimos tiempos. El tema que hoy nos convoca es el de la problemática que caracteriza hoy en día a los traspasos que están previstos para los fondos de pensiones desde las AFPs a las gestiones encargadas preliminarmente a la gestora. Me acompañan en esta ocasión Giovanna Hurtado y Gonzalo Rodríguez, miembros de la mesa laboral, y también Tomás Fuentes y Juan Carlos Capra como invitados especiales a este programa. Nuestro programa va a tener tres partes. La primera de ellas vamos a abordar muy sintéticamente y de una manera bastante rápida cuáles son los antecedentes que han caracterizado la gestión de los fondos de pensiones, las dos AFPs. Después vamos a examinar los inconvenientes derivados de la Ley de Pensiones del 2010. Finalmente vamos a ver problemas de la gestora y algunos planteamientos que están circulando entre las personas interesadas, las organizaciones laborales y otras corrientes políticas, académicas y sociales que están preocupadas por lo que pueda ocurrir en el traslado de los fondos a la gestora, que tiene como fecha de culminación en el mes de mayo del próximo año. Adelante, Gonzalo, por favor, con una presentación de estos temas que enmarcan, digamos, la historia y que después pasamos a los problemas de la actualidad. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Un saludo cordial a nuestros panelistas que nos acompañan. La temática cobra relevancia porque hay sectores que se han pronunciado en el último tiempo en contra de la gestora pública, que sería a cargo de los recursos que hemos usado y seguiremos usando quienes pensamos jubilarnos en el sistema integral de pensiones, y que esta gestora, a partir de mayo del año que viene, del 2023, se haría a cargo de estos recursos. Tiene como antecedentes el hecho de que hasta entonces las administradoras de pensiones, de fondos de pensiones, que son entidades privadas, por un lado Futuro de Bolivia y la BBD Previsión, y que han estado prácticamente durante 25 años, desde 1997, primeramente 13 años regidos por cada uno de estos entes regidos por la ley 1732 y 12 años hasta este mes de diciembre por la ley 065. Entre los aspectos interesantes que valdría la pena colocar como antecedentes también está que hasta el año 2010, en promedio, estas entidades privadas de administración de fondos de pensiones arrojaban un rendimiento promedio de 12%, sacando los datos de las propias entidades oficiales, como es la Autoridad de Pensiones y Seguros. Las mismas AFPs, con la nueva ley, resultan en un promedio inferior al 5%. Inclusive este año una edición de La Razón, que es un periódico que no podría torcer datos en relación al gobierno, tiene mucha confiabilidad para el gobierno la edición de La Razón, estaba expresando en el primer trimestre de este año la caída al 3,6% de los rendimientos de las AFPs. ¿Cómo las AFPs tienen un mejor rendimiento con una ley anterior? Porque tienen un rendimiento más bajo en este último periodo, y lógicamente se tiene una gestora pública que debió haber entrado en funcionamiento el año 2011, pero que tardó en constituirse, en tener estatutos hasta el año 2015, de finales del 2010 al 2015 tardó
4 años en tener ese tipo de normativas para su existencia, que entró recién en el 2017 a administrar solamente la renta de dignidad, la renta que se paga en el país a las personas mayores de 60 años, y que a partir de septiembre de este año ha empezado a registrar aportantes al sistema integral de pensiones, que sean personas nuevas, y que desde mayo del año que viene se harían cargo del conjunto de las cuentas de ahorro individual que están todavía a cargo de las SFPs. Estos son los elementos que pongo sobre la mesa, Jorge y estimados panelistas, y seguramente va a dar lugar para mucha polémica e inquietud. Gracias, Gonzalo. Sigamos con Tomás. Adelante, algunos comentarios sobre esto que hemos denominado los antecedentes. El audio. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, agradezco a Gonzalo por los antecedentes que nos ha mencionado, y en el mismo sentido señalar que a partir del 96, noviembre del 96, se pone en vigencia la ley 1732, dentro de lo que ya se denomina el sistema de capitalización individual, ¿no? Un modelo que sigue uno que ya había sido establecido en Chile. Aparentemente en esa época hubo muchos reclamos al respecto, porque parecía que era en desmedro de los derechos de las personas, de los asegurados y de los trabajadores que aún estaban en la vida activa, ¿cierto? Se ha visto en el tiempo, durante estos ya más de 25 años que está vigente el sistema de pensiones por medio de cuentas de capitalización individuales, en los que de manera general, por una parte, las AFPs que se han ocupado de administrar durante todo este tiempo, que están fiscalizadas por entidades directamente relacionadas con el Ejecutivo, como son la APS, ASUS en corto plazo, etcétera, han dado lugar a que se vea que la administración sí ha funcionado de cierta manera. Ha habido políticas que de alguna manera han atacado el tema del rendimiento que mencionaba el señor Rodríguez. Obviamente esto no solo responde, digamos, a un trabajo o al resultado del trabajo de las AFP, sino que son imposiciones normativas que son emitidas por los entes de fiscalización, que han delimitado de alguna forma el margen de actuación que tenían para el tema de inversiones. No olvidemos que temas principales del sistema de pensiones son el tema de financiamiento, más el tema del pago de las prestaciones y de cómo puede ser sostenible en el tiempo este sistema. Entonces, el cambio que ha existido desde el Código de Seguridad Social del 56, que mal llamado sistema de reparto, era un sistema mucho más solidario. Aparentemente ahora quiere, con la ley 065, llegar a recuperar, si se quiere, ese atisbo de que todos podamos participar, la parte activa, para que los pasivos, que se los denomina así a los que llegan a jubilarse y demás, puedan pues mantener ese margen de ingresos dignos y que puedan en el tiempo también ser sostenibles, ¿no? Ok. Giovanna, tu opinión, y después Guido y pasamos, Juan Carlos, perdón, y pasamos al otro. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de poder conversar de este tema, ¿no? Que es la administración de los fondos de pensiones. Creo que los antecedentes que nos marcaba Gonzalo nos plantean algunas interrogantes, ¿no? Sobre quién se ha beneficiado en este tiempo que no ha entrado, que la gestora no haya iniciado sus actividades. Hay un tema claro del beneficio que han tenido las AFPs, ¿no? Las ganancias que han obtenido las AFPs. Cuando uno mira históricamente los datos de las ganancias antes de la reforma del 2010, bueno, no eran anualmente, las ganancias no eran tan elevadas como lo han sido a partir de la reforma del 2010, ¿no?
En los 4 años posteriores a la reforma, hasta el año 2014, los datos que reportaban las AFPs nos daban cuenta de que más de 30 millones de dólares han tenido como ganancia, ¿no? Entonces, hay otros elementos también que este retraso en el comienzo de las actividades de la gestora ha generado. La ley, el 2010, estipulaba que cuando entrara a manejarse los fondos a través de la gestora, se iba a eliminar la comisión del 1.31, que es de los fondos que se cobra a los jubilados, por ejemplo, y que ese retraso en los 10 años de inicio de la gestora ha significado alrededor de 50 millones de dólares, ¿no? Que es un dinero que debería haberse retribuido a los jubilados en sus rentas de jubilación, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno mira todo este proceso de la implementación de la gestora, la puesta en marcha ya con inicio de actividades, creo que también toca analizar esos aspectos de quiénes se han beneficiado con esta demora. Muchas gracias. Juan Carlos, también un breve comentario sobre estos antecedentes. Bueno, buenas tardes a todos, un saludo. Bueno, comencemos indicando de que desde el momento en que se tomó la decisión política de privatizar pensiones en el país, ya no podemos estar hablando de un sistema de seguridad social, ¿no? Lo que debemos hablar es ya de seguros sociales, pues individualmente cada uno está trabajando por su lado y ese es uno de los mayores problemas que tenemos en el país ya en cuanto a hablando de sistemas. Otro de los problemas que tenemos es la expectativa con lo que han venido las AFPs al país en el momento en que se ha llegado a privatizar los fondos de pensiones. Han generado mucha expectativa con propaganda de que uno podía jubilarse a una edad muy joven, con propaganda de que podías tener unas pensiones elevadas y por tanto que el sistema iba a mejorar las bondades que tenía el sistema de reparto o el sistema que teníamos bajo el Código de Seguridad Social. Y también tenemos lo que menciona Giovanna, ¿no? El costo que tenemos administrativo hacia las AFPs, que no encontramos datos que nos rindan cuenta de aquello. Ese 1.31 en porcentaje uno lo puede ver pequeño, pues es un costo elevadísimo en los 25 años que han tenido vigencia estas entidades. Y no sabemos si eso se ha vuelto a retribuir como debería haber sido en las pensiones, ya sea en la pensión de los trabajadores jubilados, de rentistas, o en la pensión solidaria de vejez con la nueva ley. Entonces, eso también hay que ver. Y ahora hay que ver también, en base a ciertos estudios de la OIT, que el sistema propuesto como modelo y que se ha tomado como modelo aquí en Bolivia, que es el chileno de capitalización individual, en los 30 países que ha tenido que se lo ha utilizado, mejor dicho, estos 30 países que los han analizado la OIT están dejando ya con reformas totalmente fuertes el sistema de capitalización individual, con una tendencia, como está Bolivia llevándola, a que sea un manejo vía administración pública, ¿no? En esa tendencia está Bolivia y muchos de los países que mencionamos también están en esa tendencia hacia la administración pública. ¿Por qué? Porque el costo de la administración privada ha develado en la parte administrativa el elevado gasto para las AFPs, ¿no? Y de lo que no tenemos los datos ni las cuentas para saber y conocer aquello. Entonces, esos son los antecedentes que han llevado a que se proponga una ley 065 con una ley de pensiones que si bien olvidan el componente solidario, como lo conocemos en el código, por más que sí lo mencionan como una pensión solidaria de vejez, tiene ciertas bondades esta ley. ¿Cuáles son? La de lograr una universalización de la pensión a través de la pensión solidaria de vejez, ¿no? Se ha logrado una mayor cobertura y eso lo tenemos documentado por la propia OIT. Muy bien, gracias. Creo que es bueno tomar en cuenta que cuando se establece la reforma de pensiones en 1996, prevalecía en América Latina el consenso de Washington. Entonces no podemos soslayar que esa reforma estuvo en el contexto de las privatizaciones, capitalizaciones, austeridad, desconfianza de la administración pública, etcétera, y que empezó con mucho éxito en su momento en Chile, y que varios países de América Latina siguieron el modelo chileno,
bajo la idea de que mejor administrador que el Estado es el sector privado y que es mejor que, en lugar de repartir solidariamente los ingresos en beneficio de los jubilados, cada derechohabiente tenga una cuenta individual. Lo que pasa es que para administrar eso se necesitaba una rentabilidad muy alta para garantizar que con los propios recursos de un aportante se iba a generar su renta del futuro. Y para eso se necesitaba que el nivel de rentabilidad de las inversiones de los fondos de las AFPs fuera elevado. Algo se hizo cuando tuvimos el auge externo, elevados precios de las exportaciones, etcétera, pero después cayeron, y cayeron por 2 o 3 razones que también se han mencionado en varias partes. En ninguno de los países el modelo de gestión mediante administradoras privadas ha funcionado exitosamente. Por la estructura del mercado laboral, por la dificultad de conseguir inversiones en condiciones de rentabilidad y seguridad. Y tercero, por la normativa que se ha introducido para el destino de los fondos que administran las administradoras de pensiones. Entonces aquí había un problema de origen que se estableció mediante un enfoque dogmático que no tomó en cuenta la estructura del mercado laboral, pero tampoco la disponibilidad de dónde invertir con seguridad de que ese dinero no se pierda en la economía boliviana, y eso no existe. El mercado de valores en Bolivia es muy pequeño, se ha demostrado eso. Vamos adelante entonces con ahora el siguiente aspecto, que es el relacionado con los inconvenientes derivados de la ley de pensiones. Giovanna, empezamos contigo. Gracias, Jorge. Sí, en el tema de inconvenientes o quizás problemas o aspectos relevantes que se debería tomar en cuenta, el primero es analizar cómo ha sido, claro, cómo fue constituida la gestora pública, ¿no? Hay que recordar que la ley indica que esta gestora se constituye como una empresa pública nacional estratégica, que va a administrar y representar los fondos del sistema de pensiones. También va a gestionar las prestaciones, los beneficios y otros pagos que establece la ley, ¿no? Ahora, una empresa pública puede tener carácter estratégico si tiene por finalidad producir excedentes o utilidades económicos para potenciar, como indica la ley, el desarrollo económico productivo y financiar la atención de lo que son las políticas sociales del país. Entonces, cuando nosotros analizamos, desde el año 2019 que la OIT empezó a sacar algunos estudios en relación al análisis y evaluación que se hacía a los sistemas privados de pensiones, se hablaba ya a partir de ese año de una reversión, de una necesidad de revertir los sistemas privados y volverlos a los sistemas públicos, ¿no? A un manejo de administración pública. Curiosamente, en los análisis que hace la OIT, Bolivia se muestra como un país que actualmente tiene o se maneja el sistema de pensiones a través del Estado. O sea, es como que Bolivia ya hubiese revertido los sistemas públicos a partir de la ley que evidentemente indica que la administración le iba a ser la gestora. Cosa que en realidad no ha ocurrido, ¿no? Porque sigue todavía la administración en manos de las AFPs. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta obligación que va a tener la gestora de generar utilidades para el Estado, nos preguntamos de dónde surgen las utilidades, ¿no? Entonces ahí la misma ley indica que estas utilidades serán por los servicios que va a prestar para administrar los fondos del SIP.
Se han eliminado, actualmente se manejan 4 comisiones, la ley estaría eliminando 3 comisiones y se estaría quedando con la comisión del 0,5%, que es lo que aportan los activos. Las otras comisiones, la comisión de los jubilados, todavía las AFPs las están cobrando, la comisión de los fondos de riesgos y la comisión por la administración de los portafolios son comisiones que todavía están, que las AFPs están recibiendo, pero una vez que pase la gestora, solamente la gestora manejará la comisión del 0,5%. Entonces ahí sí se plantean muchas interrogantes y muchas dudas de cómo va a ser esta administración, porque también la ley indica, entre algunos de las cláusulas, que esta comisión del 0,5%, que es el aporte de los activos, podrá ser revisada cada 3 años. Cuando una ley plantea eso, puede significar que esta revisión puede significar un incremento de esta comisión. O sea, la ley no establece como un monto cerrado este porcentaje, sino que puede haber una variación. Por otro lado, este año, en mayo, se lanzó un decreto, ¿no? El Decreto Supremo 4716, en el que se indica que las utilidades, estas de la gestora, podrán ser transferidas al Fondo Solidario y o al Fondo de la Renta Universal de Vejez. Cuando nosotros analizamos qué significa esto, podemos pensar y mirar que hay una razón por la que estos decretos están estableciendo un traslado de dinero, de fondos, como al Fondo de la Renta Universal de Vejez o al Fondo Solidario. Es muy probable que estos fondos tengan algún problema para ser sostenibles, ¿no? Y esa es la razón por la que el gobierno va emitiendo estos decretos precisamente para mover los recursos que va a generar la gestora a estos fondos. Ahora, por otro lado, también se tiene que manejar o analizar en la ley lo que establece en temas de pérdida y manejo del patrimonio. Si bien el manejo del patrimonio, como indica la ley, va a ser de forma independiente, que la administración de los fondos, por un lado, y la administración de la gestora por otro, recordemos que actualmente la gestora ya tiene un patrimonio de 200 millones de bolivianos, que ha sido una transferencia que ha hecho el TGN, para su funcionamiento, ¿no? A partir del 2017 ya está funcionando con ese patrimonio, pero en el tema de las pérdidas existe una reserva legal del 5% de las utilidades para cubrir estas eventuales pérdidas. De todas maneras, cuando uno mira las manifestaciones o las expresiones de los diferentes sectores, existe un temor a una posible crisis. Es el temor que las organizaciones ponen, ¿no? Como sobre la mesa y claro, una posible quiebra de la gestora no necesariamente significaría una quiebra de los fondos del CIP, en el entendido que son fondos que se manejan por separado. Sin embargo, conocemos que la administración estatal no es de las mejores. Y también tenemos que analizar el tema del insuficiente de la rentabilidad de los fondos, que creo yo que parte por el hecho de que no se ha establecido, por ejemplo, un pago a las AFPs por la administración de los fondos, tomando en cuenta que el rendimiento debería tener un piso mínimo para asegurar y para garantizar que se haga una mejor inversión en los mercados donde se destinan y se invierten los fondos de pensiones. Gracias, Giovanna. Juan Carlos, aquí tenemos un problema que se vuelve a repetir. La primera reforma del 96 tenía insuficiencias en su diseño. Viene la nueva ley de pensión, la reforma que le llaman de pensiones, que traslada la administración en el tiempo de los fondos de pensiones al sistema integrado de pensiones administrado en una forma piramidal por entidades estatales. Surgen dos problemas.
Uno, el de la escasa rentabilidad garantizada para cumplir con los compromisos con los aportantes de a los fondos, y en segundo lugar, la confianza en la administración. Opinión sobre la materia. Bueno, tú has dado, Jorge, dos claves en el problema que tenemos con la nueva ley de la re-reforma, ¿no? Los segurólogos llamamos re-reforma porque es lo que ha sido, se ha reformado lo que estaba ya con reforma. Uno es el problema que se tiene de la administración estatal. No creo que la gente tenga el problema hacia lo que es el Estado en sí, si partimos de la definición de lo que es Estado, sino más bien el problema y la susceptibilidad del trabajador y por tanto de quien va a ser jubilado, es la desconfianza que genera que un gobierno administre mis recursos. Un gobierno administre el dinero con el que me voy a jubilar. Esa creo que es la principal cuestión que tiene el trabajador y el ciudadano boliviano hacia el hecho de que la administración pase de un sistema privado a un sistema público. Principalmente la desconfianza que genera. Y el otro problema es que dentro de la estructura que se ha diseñado de la ley CO 65, la gestora maneja todos los componentes de del sistema de pensiones, excepto la fiscalización, ¿no? La gestora se comporta como una administradora, se comporta como una recaudadora y se comporta como una otorgadora de la pensión. Cuando lo que se pide y se haya sido evolucionando en el tiempo en las entidades estatales es que estas tareas estén diversificadas, ¿no? Por ejemplo, tiene funciones como que la ley le da el hecho de que tiene que generar rendimientos financieros. ¿Cómo puede esta entidad como función generar rendimientos financieros cuando su fin es más social que lucrativo, como se ha explicado? Y el otro problema es lo tan pequeño que es nuestro mercado de capital. Entonces, ¿va a seguir invirtiendo en los bonos del Estado y del Tesoro como se ha estado invirtiendo por parte de las AFPs, o les van a dar como política gubernamental una apertura para invertir en, por ejemplo, títulos valores de algunas entidades u otra forma en que puedan financiarse? Entonces, esos son los tres problemas que tienen el diseño esta ley, que son la administración, la gestora hace toda la administración, excepto, como les dije, la fiscalización, que esto genera la desconfianza en la población, no de que sea un manejo estatal, sino de que sea un manejo gubernamental por parte ¿no? en la gestora, y que haya mucha intervención gubernamental. Sabemos que los gobiernos muchas veces no respetan las autonomías que tienen las entidades, ¿no? Y usan, sobre todo, los gobiernos siempre han tendido a usar el dinero de la seguridad social para beneficiar las políticas que ellos tenían. Y bueno, lo otro, la forma del financiamiento que tiene, ¿no? Esos son los problemas. Gracias. A los problemas que habíamos mencionado antes se han sumado dos. El de la falta de solidaridad en el sistema de jubilación de los trabajadores bolivianos y la escasa incorporación de nuevos aportantes en vista de las estructuras del mercado de trabajo, de tal manera que hoy en día el número de afiliados es superior a 1 millón, pero el número de reales beneficiarios de la seguridad social de largo plazo no pasa de del 30%, la tercera parte de eso, y en cantidades muy exiguas. ¿Qué es la opinión de Tomás sobre eso? Gracias, sí, sobre el tema. Es realmente importante mencionar el tema del financiamiento, cuáles son sus orígenes y cuáles han sido en principio las partes negativas, si se quiere, en las palabras y que han existido en su momento sobre las AFPs. Yo quiero poner en claro aquí un tema, es el artículo 5 y 6 de la Ley de Pensiones, que establece lo que decía Giovanna, que si bien en la norma está establecido que los fondos son de diferente administración y son diferentes una de la otra, porque los fondos son una cosa y los fondos de las AFPs o sus cuentas propias son otra cosa. La norma más bien ha establecido esto no solamente en la ley, sino en el Decreto Supremo 0778 y otras resoluciones administrativas emitidas por la PS,
que han establecido claramente cuál es el punto de divorcio, si se quiere, para la administración de estos fondos. Entonces, estaría mal que nosotros queramos comprender de que el beneficio que han recibido las AFPs, que al final son entidades privadas, que hacen como cualquier otra entidad privada, la actividad que están realizando necesariamente está sujeta a una remuneración, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el tema? Si ustedes se acuerdan, cuando ha surgido el tema de la ley 1732 en el 96, la promesa del gobierno de ese entonces era un rendimiento de 18%, mucho mayor que las mismas tasas financieras del sistema bancario. Y todo, en teoría, estaba perfecto, estaba bien, pero los gobiernos cambian, los tiempos cambian, las políticas cambian y lamentablemente, como decía Juan Carlos, obviamente las limitaciones que se le ha dado a las inversiones de los fondos que administran las AFPs han sido claras. ¿Quién es el mayor o el principal deudor de los fondos de pensiones? Es el gobierno, es el Estado mismo el que le debe más dinero. Entonces, esta limitación, ¿qué es lo que ha ocasionado? Que la tasa de rentabilidad haya disminuido radicalmente, si se quiere. Existen, que yo recuerde, 3 periodos en que las pensiones de vejez se han reducido en vez de incrementarse. Lo que no pasa con el tema, por ejemplo, de las pensiones de riesgos, que tienen, si se quiere, fondos de manera más sostenible. ¿Por qué? Porque es más difícil poder acceder a una pensión de invalidez porque hay que cumplir una serie de requisitos operativamente, el de muerte, y que hacen que este fondo pueda ir creciendo paulatinamente. Pero el fondo solidario que le da ese margen o ese atisbo de solidaridad al actual sistema, es el beneficiado con la transferencia de montos mensuales que van alimentando y que al final van a beneficiar a la gente que está accediendo a lo que es la jubilación, ¿no es cierto? Ahora, el tema lo que decía Giovanna, ¿quién es el que se ha beneficiado con esto? Lamentablemente, yo les digo, no sé si la posición les vaya a ser muy contradictoria, el tema es de que estaba establecido el tema de los pagos que se iba a realizar a la AFP, están establecidos por norma. Cuando ha habido el cambio, la reformulación de la norma que ya estaba establecida con otro nombre y con otro número de ley, si se quiere, porque al final, en el fondo, las prestaciones que existían en el anterior han sido modificadas o cambiadas denominativamente, pero existían ya. Entonces, ¿cuál era el tema del financiamiento? Es el mismo, el problema es el mismo, el tema de inversiones. Como establecía Horst, es decir, el mercado de valores es incipiente y casi inexistente en Bolivia. No tenemos normativa que establezca o que regule de manera amplia y de manera segura, si se quiere, el tema este. En Chile, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido todo lo contrario. Se le ha dado una libertad completa a las administradoras y lo que ha sucedido es que, como si fuese dibujo libre, han hecho inversiones en el extranjero, etcétera, y han descapitalizado los fondos y han puesto en riesgo el sistema que tienen. El sistema no es malo en el fondo, el tema de la administración es lo que se cambia. Si se quiere, si se ve de esa manera, ¿qué es lo que va a cambiar en el fondo? Esto es que la administración va a cambiar de manos privadas a manos públicas, ¿cierto? Y en manos públicas, el gran riesgo y el gran temor de la gente, obviamente, es de que esto responde pues en jerarquía y de manera escalonada a una autoridad superior. Entonces, ese cuidado que existía y la responsabilidad que tenían las AFPs de proteger estos fondos, porque eran parte de su responsabilidad, y estaba por eso, tenía entes fiscalizadores como la APS, etcétera, que los han ido sancionando durante todo el tiempo que han estado en funcionamiento por varias malas operaciones, errores tal vez en cálculos, etcétera, etcétera, y que le han dado una cierta seguridad, si se quiere, al tema del fondo. Ahora, recordemos que en un momento se quiso implementar un fondo con fondos que se iban a prestar de los fondos del CIP para crear, si se quiere, como un banco para el sector agrario, ¿cierto? Que no se ha hecho realidad, no se ha concretado. ¿Por qué? Porque no dependía del gobierno. Ellos podían implementar una norma, pero las AFPs como entidades privadas no están pues obligadas a cumplir ciegamente lo que se les vaya a establecer. Para eso ellos como entidades privadas tenían todos los elementos y todas las armas de orden legal para poder
ponerle un alto, un límite a eso que no estaba normado, porque la ley es bien clara, artículo 6 de la ley de pensiones, que estos fondos solamente van a ser utilizados para lo que establece la misma norma. Entonces, eso era una limitante y es una limitante. Ahora, en el sector público yo lo sé, es decir, es un tema muy propio, muy particular. No se trata de que sea malo o bueno, sino que está sujeto a intereses de sectores, intereses de gobierno de turno, y lamentablemente el sector también humano forma parte, porque no siempre se entra por mérito a cargos públicos, entonces no se puede indicar o señalar cuán bueno es un funcionario, un servidor público. Pienso que esos son los principales problemas, porque... Ok. Muy bien. Tenemos una situación en la cual, lamentablemente, a la hora de establecer las disposiciones y generar los estímulos para que se amplíe el número de aportantes, se han ofrecido resultados que desde el momento mismo en que se estaba mencionando los resultados potenciales, había una mentira implícita, porque habría que hacer una evaluación. ¿Cuál es la tasa promedio de utilidades que tienen las grandes empresas privadas en Bolivia? Porque invertir en acciones de las empresas podría ser una posibilidad. ¿Cuál es la tasa de los valores que se manejan en la bolsa de valores? ¿Cuál es la tasa de rentabilidad? Y no hay, excepto muy pocos casos, rentabilidades superiores al 10%. Entonces no hay un sector, no hay una empresa, no hay una entidad que pueda darle una rentabilidad superior al 10% a las inversiones que realicen las administradoras de pensiones. Y eso ha dado lugar a una segunda limitación. No se ha incentivado la competencia entre las dos AFPs para que generen una mayor, digamos, mayores atractivos, cada una de ellas compitiendo por los aportantes. Gonzalo, vamos a ir avanzando en este tema. Tu opinión sobre la materia. Bueno, Jorge y panelistas, hay varias inquietudes que se van, digamos, poniendo de relieve, pero sin ánimo de conflictuar aún más. He estado haciendo números mientras escuchaba las diferentes intervenciones y resulta de que, así como es legítimo el hecho de preocuparnos, bien decía Giovanna, en 4 años las AFPs han tenido una ganancia de 30 millones, eso podía haber reforzado el monto de los ahorros de cada jubilado, etc. Y resulta de que si vamos por la vía de comparar cuánto se ha perdido en la caída de rendimientos, en ese mismo periodo de 12, que era el promedio, se ha llegado a un promedio de 6. Y si eso lo traducimos en términos ya económicos, si agarrásemos que son 23.000 millones de dólares el capital total que se administra, representa más o menos que en esos 4 años, por año se ha perdido 1.500 millones de dólares resultado del rendimiento que debió haber. O sea que si multiplicamos por 4 son 6.500 millones de dólares en cifras redondas, que es mucho más lo que se ha perdido en términos de rendimiento que simplemente, digamos, el traspaso de las comisiones o las utilidades que han ido ganando las AFPs y que, siendo la gestora pública la que debiera haber empezado su labor a usarle al trabajador. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Es que si no mejoramos de manera sustancial las posibilidades de rendimiento, los otros ahorros del gasto de administración ya no son tan relevantes, ¿no? Frente a esto que son sumas astronómicas. Entonces, acá cobra digamos, un valor muy grande el lograr mejorar rendimientos
significativos y que bajo las reglas de juego que han estado operando las AFPs no han tenido posibilidad de encontrar seguramente lugares de inversión o han estado restringidas, deprimidas o condicionadas, ¿no? al hecho de que deben tener la disponibilidad de que ese dinero pueda ser transferido a la gestora pública. Y que hacia adelante podría significar un problema si la gestora pública se va a regir por estas mismas normas de inversión, por esta misma dinámica de inversión. Entonces, la cantidad de dinero que se pierde por una bajo retorno, bajos rendimientos, realmente es atroz, ¿no? Atroz, y eso lógicamente repercute en las bajas rentas. Tenemos un problema de tipo financiero. Está claro que la AFP y en el fondo ninguna forma de administración puede distribuir beneficios a sus asegurados si no tiene un ingreso por los fondos que administra y coloca en el mercado de capitales, en determinados activos, etc. Eso ya es un problema en sí mismo. La administración financiera, dadas las condiciones estructurales del mercado de capitales, del mercado de dinero en Bolivia. Pero hay otro problema que es probablemente incluso mayor, que es la gobernabilidad del sistema de administración y entrega, servicio del pago de las pensiones a los beneficiarios en este momento. ¿Qué comentarios tenemos sobre esta situación, Juan Carlos? El tema de la gobernabilidad del sistema jerárquico de la colocación de la gestora. Ese es uno de los mayores problemas, y ya más allá del problema que es que todo sistema de pensiones tiene, que es la sostenibilidad financiera, tenemos el problema de la gobernanza dentro de la estructura administrativa de las entidades, ¿no? Por eso es que ya sea un sistema privado o un sistema público el que administre, lo principal es que esa gobernanza mantenga una autonomía de ¿qué? No del Estado propiamente dicho, sino de la forma de manejo gubernamental que se tiene, ¿no? Que exista un respeto por parte de los gobiernos de turno hacia la autonomía que pueda tener esta entidad y que debiera tener esta entidad. Y que se refleja en lo que siempre ponemos en las leyes bolivianas cuando creamos las entidades, que tienen autonomía técnica para manejar sus recursos. Mientras esa autonomía técnica que tienen para manejar los recursos no sea respetada y sea vulnerada por cuestiones ya netamente políticas del gobierno de turno, vamos a tener siempre el tropiezo con una buena gestión en la administración de las pensiones, y eso repercute ¿en qué? Repercute siempre en el derecho que tiene el asegurado al sistema de pensiones de recibir a tiempo su pensión, de problemas tan sencillos como el de no hacer filas para recibir la pensión, y otros que tal vez no lo vemos como grande, pero sí repercuten en la mentalidad del ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que ve el ciudadano? Ve una mala administración y lo refleja ¿en qué? En el sentido de que el Estado es mal administrador y por tanto sataniza una posible administración estatal. Mientras esos problemas políticos no se los resuelva por parte de los gobiernos de turno, vamos a estar siempre con la misma retórica de que el Estado es un mal administrador, ¿no? Cuando estamos viendo que hay, en cuanto a la capitalización individual, hay una necesidad que se ha visto por parte de la OIT y por parte de los estados de restablecer los sistemas públicos de pensiones. ¿Por qué? Porque de alguna forma el Estado te garantiza que tu renta te va a llegar. Lo que muchas veces estamos viendo que los administradores de pensiones en todos los países que han optado por capitalización individual no han logrado eso. Entonces, esa estructura de la gobernanza es lo que hay que ver. Y el otro problema dentro de la gobernanza, y que la gente es la que critica, es la designación presidencial que se tiene por parte en el directorio, mejor dicho, por parte del presidente del Estado, de designar a 2 o 3, creo que dice la norma, de miembros del directorio, ¿no? Considero que sí debe haber una representación estatal que vaya por parte del presidente del Estado, pero también tiene que haber un equilibrio. Tendrán que entrar en juego ahí los que son
beneficiarios del sistema, las entidades que aportan, es decir, el tripartidismo que maneja la OIT, ¿no? Tiene que estar representado ese directorio por el Estado, por el empleador y por el trabajador. Y ahí vamos a empezar a mejorar lo que es la gobernanza del sistema. Ok, tenemos una situación en la cual la colocación institucional de la gestora en el sistema de organizaciones estatales es el tercer nivel. Está incluso el cuarto nivel. Las decisiones están en la presidencia del Poder Ejecutivo. El segundo nivel es el Ministerio de Finanzas, el tercer nivel es el Viceministerio de Pensiones y el cuarto nivel es la gestora. Difícilmente en ese nivel jerárquico dentro del Poder Ejecutivo va a poder haber una autonomía que garantice decisiones eficientes en términos administrativos, rentables en términos de generación de los recursos para el pago de las pensiones y confiable en el sistema también de su sostenibilidad a largo plazo. A ver, le daremos una vuelta ahora a los planteamientos que se están haciendo para corregir esta situación, que es independiente del problema de la estrechez de nuestro mercado de valores, la informalidad del trabajo, las dificultades que hay para que aporten a la seguridad social empresas unipersonales, independientes, comerciantes con contabilidades absolutamente primitivas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son las tendencias en el debate actual para evitar que a los problemas que teníamos con las dos administradoras privadas se le añadan todas las insuficiencias de una administración en un nivel de subalternidad y de falta de capacidades gerenciales en el sector público que son evidentes en un gobierno tendencialmente autoritario? Empecemos con Giovanna. ¿Qué ideas hay sobre la materia? Y hacemos una ronda con todos. Audio. Oh, perdón. Bueno, en realidad sí hay muchos elementos que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Para discutir estos temas. Creo que uno de los temas fundamentales es en el tema de las inversiones, es que se ha establecido los parámetros de inversión cuando se hizo la ley, la 1732, pero cuando se aplicó la reforma, la del CIP, no se ha tocado ese aspecto, es decir, que el tema de las inversiones se viene manejando bajo los parámetros de la 1732 y creo que ese es un problema que se tiene que solucionar, es decir, se tiene que establecer parámetros que aseguren una rentabilidad, como mencionaba anteriormente, que exista un piso mínimo que se garantice, porque sabemos que el tema de la rentabilidad afecta directamente a las pensiones de jubilación, ¿no? Ese es un tema fundamental y bueno, en el tema de la administración, lo que se está conversando, lo que las organizaciones van planteando, es que ellos están exigiendo una participación de los afiliados en la administración, ¿no? Es decir, que puedan formar parte de ese directorio, que como lo ha mencionado Juan Carlos, evidentemente está conformado por un presidente y 4 directores que son pues elegidos por el presidente del Estado. Entonces, ahí sí faltaría la participación de los aportantes principalmente en este tema, pero no solamente una participación como suele suceder en otras instancias de veedores o que formen parte pero sin voz ni voto, por ejemplo, en las decisiones que se vaya a tomar. Creo que esos elementos son centrales y un elemento importante es que también hay que pensar que la gestora debe crear condiciones para una gestión pública eficiente y transparente, ¿no? Que le pueda otorgar confianza a la población. Ok, gracias Giovanna. Tomás.
¿Qué sugerencias para salir de este estropicio anunciado? Audio. Audio. Perdón. Sí, lo que decía que esto es un tema realmente muy delicado, es un tema que es muy complicado, es muy complejo porque lamentablemente el tema político es el que impera. En el tema de la formación del directorio, obviamente el órgano ejecutivo es el que va a llevar la mayor parte de decisión, y la parte que representa al sector trabajador también va a estar involucrado o imbuido por el tema político y por el gobierno de turno. Lamentablemente la realidad en Bolivia es de esa manera. Entonces, ¿cómo poder solucionar y cómo poder hacer que la gestora pueda dar esa imagen de seguridad y de estabilidad a todas las personas que son parte del sistema integral de pensiones? Yo creo de cierta manera tomando modelos del sector privado que dentro del sector público puedan ser aplicados. Me refiero a que el tema de fiscalización, por ejemplo, los 4 niveles que se establecía hace un momento, en realidad serían 5. Si empezamos por la cabeza del Ejecutivo, nos vamos por el Ministerio, por el Viceministerio, por la APS y por último la gestora ahora, ¿cierto? Y la gestora va a responder a lo que es la PS por un tema de jerarquía. Este va a responder al Viceministerio de Pensiones y obviamente al Ministerio de Pensiones, y por último a la cabeza del Ejecutivo. Aunque sea una institución descentralizada, aunque sea una institución que esté fuera del esquema del organigrama de ese instituto, de esa institución ejecutiva, lamentablemente no va a ser así. En la práctica, en los hechos, una orden es suficiente para que el subalterno pueda realizar cualquier tipo de actividad, y obviamente los fondos no estarían pues muy asegurados. Ese es el gran temor que creo que tiene la gente. Ahora, yo recuerdo en materia de derecho administrativo, Gordillo establece que la fiscalización de un órgano público no puede ser realizado por otra instancia del mismo órgano público. ¿Por qué? Porque se vuelven juez y parte. Entonces, ¿en qué momento existe seguridad jurídica? Si yo como asegurado voy y reclamo como existe ahora, ¿se acuerdan que al principio de lo que son las autoridades ahora de fiscalización se denominaban superintendencias de pensiones, entidades privadas? ¿Qué cosa es lo que ellos garantizaban? Que todas las actuaciones administrativas del órgano público o del sector público, perdón, puedan ser de manera objetiva, valoradas y tengan o lleguen a ser emitidas soluciones o resoluciones que iban a dar en el fondo del tema. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Yo me imagino, a ver, Ley 2341 de procedimiento administrativo, que es la que utiliza el sector público a partir de la gestión 2002, 2003, 2002 me parece. Entonces, ¿qué es lo que había? Instancias. Primero, en este caso, en el sistema integral de pensiones, yo tengo la facultad de iniciar un proceso administrativo mediante un recurso de revocatoria. La resolución de esta, que aún me sigue afectando, puedo yo ir a un recurso jerárquico. Y por último, este recurso jerárquico, si no me conviene y no me da la razón como corresponde, se va a ir pues al control jurisdiccional mediante un contencioso, ¿cierto? Ante el Tribunal Departamental, que puede incluso ir para un auto de vista ante el Tribunal Supremo. Entonces, existe un control. Pero en este caso, es decir, quiero ser realista. Ahora mismo tenemos el gran problema de decir de que el órgano judicial, que debería ser, que se llama, independiente por completo de los otros órganos de poder, no es así, ¿cierto? Para mí ese es el gran problema, porque no solamente va a afectar a instituciones, va a afectar al total, al universo de asegurados, porque no voy a tener seguridad jurídica para que mis derechos se pongan en defensa. Ok. Juan Carlos. Problema de esta supeditación jerárquica y las consecuencias que se derivan de eso. Adelante, unas opiniones. Acabamos después con Gonzalo. Dentro de esa estructura jerárquica, lo ideal sería, para los que somos gente de seguridad social,
es que el sistema de seguridad social vuelva a unificarse y vuelva a donde ha nacido, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que vuelva a la estructura de lo que es, ya mencioné, un Ministerio de Trabajo con una dependencia directamente del presidente, como ha comenzado la seguridad social y en sus distintas reformas en Bolivia. Que sería ideal, ¿por qué? Porque la seguridad social viene a ser otra entidad muy diferente a lo que son los ministerios, muy diferente a lo que es un ministerio de pensiones, mejor dicho, de economía. ¿Por qué lo tenemos bajo en un cuarto o quinto nivel, como dice Tomás, bajo el Ministerio de Economía? Porque es el mayor gasto que tiene un país y por el hecho de que, bueno, había que fiscalizar y controlar a las entidades privadas. Pero yendo más allá, ¿qué es lo que el verdadero desafío que debe tener un sistema de seguridad social, ya sea público-privado o lo que a mí me gustaría personalmente, un sistema mixto, que es lo que realmente está funcionando? Es garantizar que cuando llegamos a adulto mayor, las personas que estamos saliendo de la población económicamente activa, se nos garantice que vamos a tener un dinero para poder vivir tranquilamente nuestros días, ¿no? ¿En qué se resume? En garantizar nuestra seguridad de ingresos, en eso. Y romper la brecha que tenemos en este momento en varios países, que es la brecha que existe de jubilación de género, ¿no? Muy poca renta se ha demostrado que tienen o que reciben, por ejemplo, las mujeres. Dentro de eso, lo que se plantea y está ya manejándose en varios países, ya no es hacer reformas estructurales o sistémicas como las que ha encarado Bolivia con la aprobación de la ley 065, que es pasar de un sistema privado a un manejo totalmente estatal, sino dentro de esta reforma ya o reforma ya iniciada, ya en inicios, hacer lo que llamamos en seguridad social las reformas paramétricas del sistema, que muchas veces pueden chocar un poco más con la gente. ¿Por qué? Porque dentro de las reformas paramétricas y para lograr reducir ese gasto que es para el Estado, la pensión, se promueve el ampliar, por ejemplo, la edad de jubilación. Actualmente la norma nos dice que nos jubilamos a los 58 años y las mujeres pueden jubilarse a los 55 y con reducción de edad de 3 años por cada hijo nacido un año, ¿no? Entonces, extender esa edad de jubilación va a ayudar a que nuestro sistema tenga tal vez una mayor sostenibilidad financiera que se pide, ¿no? Tal vez a los 60 años, 62 años, eso lo tendrá que ver un estudio matemático actuarial. Y dicho sea de paso, para eso nos sirve el problema que estamos saliendo recientemente, el censo. ¿Por qué? Porque la seguridad social y sobre todo pensiones vivimos de conocer la demografía del país. No hay que olvidar que para el 2050 Bolivia va a tener una población en su mayor parte envejecida. Muchos de los que estamos actualmente en la población económica activa ya vamos a estar recibiendo nuestra pensión para esa época y los vamos a ver reflejado en una pirámide poblacional que la base va a estar chica, el medio va a estar chico y lo que va a estar ensanchado es la cúspide. Y eso nos va a demostrar que tenemos una población envejecida y no estamos viendo una política poblacional demográfica dentro de las políticas de los gobiernos que están pasando. Se están olvidando de eso y el censo nos sirve para eso, ¿no? Vean qué tan importante ha sido esto del censo que nos va a llevar a tomar decisiones incluso para ver si modificamos el sistema con reformas estructurales, el sistema de pensiones, o lo modificamos, como propongo, con reformas paramétricas. Correcto. Yo creo que uno de los temas más relevantes en cuanto a la mejora a corto plazo de la situación es la corrección de la expectativa de vida en el país, que ha sido puesta en 110 años como esperanza de vida, cosa que escasamente unos cuantos japoneses alcanzan, pero no los bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, hacer esas correcciones de sentido común podrían ayudar, pero para eso tiene que haber una predisposición al diálogo con las autoridades en este momento antes de que se fragúen los errores que se están cometiendo. Gonzalo, tus apreciaciones para cerrar el problema. Gracias, Jorge. Muy rápidamente indicar de que cualquier intento de reforma o de transformación del sistema de pensiones requiere un respaldo social muy importante, caso contrario no va a ser viable. Y en este momento los propios beneficiarios están haciendo planteamientos muy limitados.
No hay una propuesta que nazca de grandes sectores sociales tales que planteen, por ejemplo, cambiar hacia un sistema totalmente solidario. Están yendo por medidas muy concretas, muy pequeñas, muy específicas. Se habla de fijar una renta mínima nacional. Se habla de bajar los años de la expectativa de vida, en teoría, por 110 años que en este momento toma en cuenta para la calificación de pensiones. Se habla de que la gestora pública pueda tener una participación en su directorio por parte de las representaciones laborales. Y añadiría eso el tema de que hay que preocuparnos por el tema del rendimiento, ¿no? En eso, matemáticos actuariales que trabajan en este tema nos han señalado de que necesitamos un promedio de 10%, pero con una rebaja del rendimiento actual necesitamos encontrar alguna alternativa al respecto para alcanzar ese promedio del 10%, si no el financiamiento no sería suficiente y las otras quedarán muy cortas, las otras propuestas específicas quedarán aún así muy cortas. Muy bien, muchísimas gracias por sus intervenciones. Han esclarecido desde diferentes perspectivas el dilema en el cual nos encontramos ahora, que estamos ante la inminencia de un traslado de la administración de los fondos de pensiones de las AFPs a la gestora, y que el tiempo corre en contra de una solución absolutamente racional, establecida sobre fundamentos científicos, demográficos, financieros y actuariales. Adicionalmente a el tema de que por administrar los recursos de un sector importante de la población, que caso contrario va a caer en la pobreza, se necesitan capacidades profesionales en la gestora que hasta ahora no han demostrado que existen. Y no hay una comparación en ninguna de las entidades estatales de que tuvieran las mejores condiciones gerenciales, los mejores profesionales, las mejores normas y las mejores protecciones del sistema de servidores públicos, etc. Entonces yo creo que este es uno de los temas más importantes que vamos a trasladar al año siguiente, y que ojalá que pudieran generarse mesas de trabajo, mesas de diálogo, propuestas concretas que salgan del dogmatismo, que salgan de una visión ortodoxa contrapuesta entre lo público y lo privado por principio, y no por la estructura real de las cosas en el país. Les agradezco mucho por su participación, ha sido muy útil, muy interesante, y nos vamos a ver en próximas oportunidades en este espacio del diálogo de la mesa laboral. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hoy día. Chao, chao. Hasta luego.